Aquí podemos observar un escurrimiento en el cual se desarrollan los bosques de hayas o álamos. Tenemos una haya o Platanus mexicana, también le llaman álamo. Tiene una característica peculiar, es de que tiene una pequeña pubescencia como rojiza. La corteza del Platanus mexicana presenta una característica que las hace exfoliantes, lo que significa que se descascaran, por así decirlo, se exfolian. Una de las mayores amenazas al bosque mesófilo son actividades antrópicas, por ejemplo la ganadería. Las coberturas forestales han cambiado drásticamente en las últimas décadas, haciendo que muchas de las especies que se encuentran en Zongolica son de tipo ruderal, como esta Asterácea del género Vernonia. Son compuestas de hoja pubescente, más bien glabrescente, son semileñosas. Las hojas son lanceoladas con el margen aristado. Otra de las especies que también se encuentran en estos bosques son estas asteráceas, que tienen inflorescencias tirsoides, de hojas rugosas, lanceoladas o más bien ovadas, ferruginóseas del tallo. Especies ruderales que se encuentran aquí en Zongolica son, como les mencionaba, asteráceas que diseminan mediante el viento. Muchos de los elementos que dominan estos bosques son de índole mixta, ya que géneros como Pinus, Quercus son los más notables. No obstante, muchas de las especies que también han podido prosperar pueden ser como las neárticas, es decir, que vienen de la parte del hemisferio norte, como son Pinus, Carpinus, Alnus. Los pinos, sensu stricto, poseen hojas de tipo acicular, hojas más bien agrupadas en fascículos que varían en cuanto a tamaño, grosor y número. A su vez, estos fascículos poseen una vaina, la cual puede ser caediza, como en este caso, u permanente. Este caso es una especie que se llama Pinus pseudostrobus o tal vez o Pinus patula. Especie se llama Roldana schaffneri. Es una asterácea muy común en estos tipos de vegetación secundaria. Muchas de las especies arbustivas que se encuentran en Zongolica pertenecen al género Salvia. En este caso tenemos Salvia purpúrea, con las inflorescencias bastante reconocibles. Son espigas con, más bien son racimos de flores labiadas. Los tallos generalmente son cuadrangulares, cuadrados, con surcos. Las hojas, por su parte, son hojas más bien opuestas, lanceoladas, con el margen cerrado, glaucas un poco del embés. No poseen algún aroma tan fuerte y tan característico como otras especies de salvia.
Otra de las especies muy comunes en potreros es esta Solanaceae, flores blancas en umbelas. Los frutos son carnosos, también conforma una baya y en la umbela presente de estos mismos. Esta es una especie de la familia de las leguminosas llamada Mimosa albida, me parece. La característica de estas especies es de que poseen unas estructuras que le permiten moverse, escondiéndose de sus depredadores y exponiendo sus aguijones, que son protuberancias, modificaciones de la epidermis que parecen espinas. Dado que las características fisiográficas de las regiones donde coexiste el bosque mesófilo son naturaleza con pendientes abruptas, suelos rocosos, someros, pobres de vegetación, y una de las especies muy pintorescas, muy conspicuas, es esta orquídea del género Epidendrum, que significa epis, sobre, dendrum, árbol. Aquí también podemos observar una orquídea saxícola. El género creo que es Avenaria. 2, 3 dioscoreas mexicanas, las cuales están en peligro de extinción, pero que aquí camufladas con la vegetación se pueden ver estos rizomas de forma de tortuga, así les digo, de caparazón de tortuga, y espero que se aprecien en Otra de las especies más comunes en el bosque mesófilo de Zongolica es esta especie de Quercus, muy parecido a lo que podría ser Polymorpha, pero no tiene el embés glauco, más bien es puberulento. Las hojas presentan una morfología un poco diferente, ya que en la parte del ápice pueden estar un poco lobuladas o más bien pinnatífidas, y no veo alguna bellota que me pueda arrojar más datos ni tiradas. Uno de los árboles más representativos del bosque mesófilo es esta de especie de hoja compuesta, imparipinada, parece un cedro, pero más bien es un nogal, cuyo nombre científico es un Juglans piriformis. Cuenta con una corteza profundamente fisurada. Las Juglandáceas como esta presentan hojas muy parecidas a las del cedro, ya que son compuestas e imparipinadas. La diferencia con la longitud del raquis. Los helechos son frecuentes en este tipo de vegetación, ya que ellos pueden determinar cuán impactada está una zona, en este caso por la apertura de un camino, y los potreros que van cada vez más robando y acaparando el territorio que propiamente es de vocación forestal. Secundarias es esta verbenácea que se llama Cytarexilum mosinoi. Esta especie tiene unos frutos que atraen a las aves. En este caso el ejemplar está estéril, pero lo puedo identificar porque las verbenáceas tienen los tallos cuadrangulares y también las hojas opuestas. La posición de los bosques mesófilos de montaña difiere mucho entre sí, dado que se distribuye desde México hasta Centroamérica. Esta composición de especies varía dependiendo de la región. En Zongolica tenemos a esta especie que se llama Oreopanax jalapensis, en el cual tiene hojas más bien alternas, verticiladas, espiraladas, con composición foliar dactilar, es decir, parece una mano o dedos. Una de las familias muy comunes y diversas en los bosques mesófilos de montaña es la de las melastomatáceas. Las melastomatáceas tienen una particularidad que se encuentra en sus hojas
Las hojas poseen una nerviación muy característica, que es más bien casi paralela, simulando una mano o unos dedos de una mano. Se ven como estas protuberancias, se llaman nerviación primaria y nerviación secundaria. Entonces este tipo de nerviación o nervadura es muy característica. Una de las especies más comunes en estos bosques perturbados, semiconservados, es de la familia Melastomataceae. En este caso tenemos una Conostech, que también hay muchos componentes diversos como fresnos, liquidámbar y algunas especies de la vegetación más bien selvática, como por ejemplo Heliocarpus, Sinohuevia, algunas lauráceas como Perseas, algunas otras también como Santoxylum y Prunus u otro tipo de especies. En este caso tenemos a la especie Persea shediana. Estas dan un fruto en el cual se conoce como chinene o chinini en otros dialectos, y es comestible, muy fibroso y muy rico en vitaminas. Aquí podemos ver uno de los componentes principales del bosque mesófilo, que es el fresno o Fraxinus. Una de las especies principales es Liquidambar straciflua. Tiene la corteza ligeramente fisurada. Las hojas presentan una morfología característica como las hojas de maple. Muchos de los relictos de bosque mesófilo de montaña que se encuentran en Songolica se encuentran aislados en cañadas o en cerros, cuyo difícil acceso y pendiente abrupta los hace poco explotables.